Tema 4 del tercer parcial de macroeconomía, el comercio exterior en el modelo ISLM. Vamos a ver cómo cambia el modelo que vimos en el segundo parcial cuando incorporamos a el sector externo. Como ya habíamos hablado, en una economía abierta, una parte de la producción interior se vende en el extranjero, es decir, yo voy a tener exportaciones cuando yo me abro al comercio exterior, y una parte del gasto de los residentes nacionales se destina a compra de bienes y servicios extranjeros, es decir, importaciones. ¿Sí? Cuando yo me abro al comercio exterior, entonces yo una parte de mi producción nacional la vendo afuera y una parte del gasto de la gente que vive en el país va a ser por bienes que se producen fuera del país, importaciones. Por lo que la curva IS es la que se va a modificar, la LM se va a mantener igual. ¿Por qué va a cambiar la IS? Porque yo estoy hablando de bienes y servicios. ¿Sí? Como yo hablo de bienes y servicios, de que lo que está cambiando o estoy incorporando son bienes y servicios, la única curva que va a cambiar es la curva IS. La curva LM, la fórmula de cálculo se va a mantener de la misma forma. La modificación más importante en este caso consiste en que la producción nacional ya no depende del gasto nacional, sino que ahora va a depender del gasto en bienes nacionales. Es decir, ya no voy a consumir lo interno, sino voy a consumir bienes que se consuman dentro del país, como cuando calculábamos el PIB. Una parte del gasto de los residentes nacionales se va a destinar entonces ahora a las importaciones. Ahora vamos a tener dentro de nuestro ciclo económico bienes y servicios que vienen del extranjero, que son las importaciones. Y aquí está, miren, si yo hablo de gasto de los residentes nacionales, es decir, de la economía nacional nada más, es consumo, inversión más gasto del gobierno, de lo que gastamos los residentes nacionales. Pero si yo hablo de gasto en bienes nacionales es distinto. ¿Por qué? Porque aquí tengo que incluir consumo más inversión más gasto del gobierno más exportaciones netas, que esto es como lo vimos en el primer parcial, exportaciones menos importaciones. Las importaciones, vuelvo y repito, las vamos a conocer como Q. ¿Sí? Entonces Q, importaciones. El gasto en bienes nacionales es el gasto total de los residentes nacionales menos los gastos en importaciones más demanda del exterior. Esta es una definición que necesito que la tengan en su cuaderno. Entonces, gasto en bienes nacionales es el gasto total de los residentes nacionales, es decir, consumo más inversión más gasto del gobierno, menos los gastos en importaciones más la demanda exterior, es decir, las exportaciones netas. Este menos significa que todo lo que yo le voy a restar, esto que aparece aquí, gasto de importaciones más exportaciones más demanda del exterior, son exportaciones netas. Entonces, eso sería el gasto en bienes nacionales. ¿De qué dependen las exportaciones netas? En primer lugar, van a depender de nuestra renta o ingreso nacional, que influyen en quién? En las importaciones, ¿sí? Mi renta nacional, mi ingreso, mi producción nacional influyen en las importaciones, porque a medida yo tengo más ingreso, yo voy a mandar a traer más productos del exterior. La renta extranjera, por su parte, que la voy a conocer como YF, ingreso foráneo, influye en las exportaciones, ¿sí? Si la gente en Estados Unidos tiene más ingreso foráneo, porque lo estoy analizando y esa es una variable que está fuera del país, ingreso foráneo, si aumenta el ingreso de los estadounidenses, las exportaciones hondureñas, ¿qué va a pasar con ellas? Aumentan, ¿sí? Entonces las exportaciones dependen del ingreso foráneo. Y el tipo de cambio real, que fue el que vimos el tema anterior, influye en ambas variables. Y fíjense bien lo que me dice aquí, me da un ejemplo concreto. Una depreciación real de la moneda mejora nuestra balanza comercial porque aumenta nuestras exportaciones y disminuye las importaciones. ¿Por qué? Porque las exportaciones las vuelve más baratas y las importaciones las encarece. Si aumenta el tipo de cambio, si ustedes lo ven como en la economía normal de una familia, si aumenta el tipo de cambio, uno dice, uy, ya no voy a mandar a traer cosas de fuera del país porque me sale muy caro, porque el tipo de cambio aumentó. Entonces las importaciones bajan, pero conviene exportar, claro, porque me van a dar más dólares, más lempiras por cada dólar que yo esté vendiendo en el extranjero. Entonces las exportaciones netas dependen de el, las exportaciones Las exportaciones netas dependen de las exportaciones y las exportaciones a su vez dependen del ingreso foráneo o de la renta extranjera y del tipo de cambio real. Menos las importaciones
y las importaciones dependen o están en función del ingreso nacional, del ingreso de la economía hondureña y del tipo de cambio real. Por lo que las exportaciones netas van a estar en función de el ingreso nacional, el ingreso foráneo y el tipo de cambio real. De esta última noción podemos obtener tres conclusiones importantes. Fíjense bien. Un aumento de la renta de nuestro país, un aumento de el ingreso, vamos a borrar aquí, un aumento de el ingreso nacional, lo que va a hacer es aumentar las importaciones. Esto va a tener como consecuencia que disminuye la demanda agregada, porque estas se restan, disminuye la producción y empeora la balanza comercial, es decir, la vuelve más negativa, más deficitaria. Porque recuerden que balanza comercial es exportaciones menos importaciones. Entonces, a medida yo incremento las importaciones, esta resta se vuelve cada vez más negativa. Entonces, me vuelve más deficitaria la balanza comercial. Por el contrario, un aumento de la renta extranjera, manteniéndose todo lo demás constante, mejora la balanza comercial de nuestro país y por lo tanto eleva la demanda agregada. ¿Qué quiere decir esto? Se aumenta el ingreso foráneo, es decir, el ingreso de los estadounidenses, asuman un ejemplo, van a aumentar nuestras exportaciones. Eso hace que se eleve la demanda agregada. Eso hace que se eleve la producción. Y por último, eso hace que la balanza comercial aumente, es decir, sea superavitaria, se vuelva cada vez más positiva. Por esta misma razón, export menos import. Si aumentamos las exportaciones, este resultado, esta resta, va a quedar cada vez más positivo, entonces mejora la balanza comercial. Ahora, una depreciación real de nuestra moneda mejora la balanza comercial y por lo tanto eleva nuestra demanda agregada. Es decir, si aumenta el tipo de cambio real, perdón por cómo escribo, pero estoy con el mouse. Si aumenta el tipo de cambio real, entonces esto lo que va a hacer es que va a aumentar las exportaciones, va a disminuir las importaciones, va a aumentar la demanda agregada, va a aumentar el ingreso y va a aumentar la balanza comercial. Por eso es que ustedes van a ver que ciertos economistas dicen que lo mejor es depreciar la moneda, es por este supuesto teórico, ¿sí? Que aumentando el tipo de cambio o depreciando la moneda, haciendo una depreciación real de la moneda, vamos a obtener mejores resultados dentro de la economía, es decir, dentro de la demanda agregada de nosotros, dentro de nuestra producción y nos va a mejorar los indicadores en términos de relaciones comerciales como es la balanza comercial. Porque recuerden, balanza comercial es exportaciones menos importaciones. Entonces, si este aumenta y este disminuye, la resta de todo esto me va a quedar cada vez más positivo, me mejora la balanza comercial. Es por esta razón que hay ciertos economistas que están a favor de depreciar el tipo de cambio para poder incentivar las exportaciones y disminuir las importaciones y mejorar todos estos otros indicadores. Ahora, cuando la renta nacional, Y, aumenta una proporción usada para el consumo de propensión marginal a consumir, parte de ese consumo es en bienes importados. ¿Se acuerdan, verdad? Que decíamos, un 50% de nuestro ingreso, que era la propensión marginal a consumir, se destina a consumo, pero una parte de ese consumo ahora es de bienes importados. Por lo tanto, un aumento de la demanda de importaciones provocado por un aumento en Y se denomina propensión marginal a importar. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál es la definición de la propensión marginal a importar, que es una de las que me interesa que se aprendan para este parcial. Necesito que anoten esta definición. Propensión marginal a importar mide la proporción de cada unidad monetaria adicional de ingreso nacional que se gasta en importaciones. Es decir,
Si este número es 0.2, estoy diciendo que un 20% de mi ingreso nacional está destinado a consumo de bienes y servicios importados. ¿Sí? El hecho de que una parte de la renta se gaste en importaciones y no en bienes nacionales implica que la curva IS es más inclinada y que si se tratara de una economía cerrada, es decir, cambia un poquito la pendiente de la curva IS, se vuelve cada vez menor, se va volviendo más vertical. Dado que la curva IS comprende a las exportaciones netas como parte de la demanda agregada, entonces el nivel de competitividad del país medido a través del tipo de cambio real afecta la curva IS, ¿sí? Es decir, incorporando al mercado internacional, yo voy a cambiar la curva IS. La curva IS es la que se va a modificar un poquito. Una depreciación real de la moneda aumenta la demanda de exportaciones, desplazando la demanda agregada y por lo tanto mueve la IS de forma hacia la derecha. En cambio, un aumento en la renta extranjera unido a un aumento de la demanda de nuestros bienes eleva las exportaciones netas y por lo tanto la demanda agregada por lo que la curva IS se desplaza hacia la derecha. Estos son cuando se desplaza la curva IS. Miren, este es un desplazamiento positivo de la curva IS. Un ejemplo de aumento en el ingreso foráneo o una depreciación real de la moneda. Recuerden, si aumenta el ingreso foráneo o aumenta el tipo de cambio real, yo aumento todo en la economía. Entonces la IS se va a mover de forma positiva. Aumentan las exportaciones, aumenta la demanda agregada, aumenta el ingreso, miren, y aumenta todo en la economía. Ahora, sabemos que las exportaciones netas son exportaciones menos importaciones. Olvídense de esta M, no la cambié. Q, exportaciones menos importaciones. X son mis exportaciones autónomas. Fíjense bien, las exportaciones son autónomas, no van a depender de nadie, van a ser una variable constante más. En cambio, las importaciones sí van a tener una función. La función de importaciones es esta que les estoy subrayando ahorita. Importaciones totales es igual a importaciones autónomas, Q sub 0, más propensión marginal a importar, que es la Q minúscula, por el ingreso. Miren, Q sub 0 es el gasto autónomo de importaciones y Q, ahí dice M, pero aquí es Q minúscula, es la propensión marginal a importar. Entonces esta va a ser mi función de importaciones. Importaciones autónomas más propensión marginal a importar por el ingreso. Recuerden, la propensión marginal a importar es el número que acompaña al ingreso, ¿sí? Y las importaciones autónomas son un número más, son un número, 100, 200, 300. Y la propensión marginal a importar siempre va a ser un decimal, 0.5, 0.2, 0.25, etc. Por lo anterior, la función de exportaciones netas es, miren, exportaciones menos importaciones, ¿sí? Y las importaciones son importaciones autónomas más propensión marginal a importar por el ingreso. Si incorporamos las exportaciones netas en la función de equilibrio de la función IS, tenemos que el ingreso va a ser igual a el multiplicador, que ahora si se fijan, el cambio más drástico que le vamos a poner es que ahora le vamos a sumar al final más Q minúscula. ¿Quién es Q minúscula? La propensión marginal a importar. El número que acompaña el ingreso en la función de importaciones, es decir, el decimal que está en la función de importaciones, por demanda agregada autónoma menos BI más exportaciones menos importaciones autónomas, Q sub 0. Dado que X menos Q son autónomas, pasan a ser parte de la demanda agregada autónoma, A. Así que la nueva función de equilibrio es, aquí en donde dice M minúscula es Q, disculpen jóvenes, este es Q. Ya vamos a ver las fórmulas finales en el ejercicio. Entonces al final me queda el multiplicador, en donde le sumo Q, que son las importaciones autónomas, por A menos BI. ¿Sí? En A está exportaciones autónomas y están las importaciones autónomas. El nuevo multiplicador es el multiplicador de una economía abierta,
lo que les enseñé, e indica la influencia de un incremento del gasto interior autónomo en la renta nacional del PIB. Ahora pasemos al ejercicio. Y el ejercicio me da los siguientes datos. Me da la función de consumo, me da la función de demanda de dinero, me da la función de inversión, me dice el valor de la oferta de dinero nominal, M, el gasto del gobierno, el nivel de precios, los impuestos indirectos de mayúscula X, exportaciones totales y las importaciones. Si se fijan, las importaciones solo tienen un dato. ¿Qué dato es el que me está dando las importaciones? Sí, miren, propensión marginal a importar por el ingreso. No me dan las importaciones autónomas. En esta economía no hay importaciones autónomas. Sí, las importaciones autónomas son 0. Y me dice, calcule las funciones ISLM, el inciso A. Ok, entonces, A.1. Vamos a construir primero la función IS. Paso 1, siempre. Demanda agregada autónoma. Y la demanda agregada autónoma en este caso va a ser consumo autónomo, más inversión autónoma, más gasto del gobierno, más propensión por transferencias, menos propensión por impuestos indirectos, más exportaciones autónomas, menos importaciones autónomas. Y voy colocando consumo autónomo 100, inversión autónoma 70, gasto del gobierno, que es G, 120, más propensión marginal a consumir 0.5 por transferencias, busco las transferencias, no me aparecen transferencias, entonces le coloco 0, menos 0.5 por impuestos indirectos, en este caso los impuestos indirectos son 20, lo coloco, más 490, que son las exportaciones autónomas, menos 0. ¿Por qué coloco 0? Porque no hay, y lo dije desde un inicio, importaciones autónomas. Entonces me queda una demanda agregada autónoma de 770. Paso 2, multiplicador del gasto. 1 entre 1 menos C por 1 menos T más Q. Estas son las fórmulas finales, jóvenes, que vamos a estar utilizando para este tema. Entonces anoten esta fórmula porque estas van a ser las fórmulas finales que vamos a utilizar para el tema 4. Igual a 1 entre 1 menos C, la propensión marginal a consumir es 0.5, lo busco en la función de consumo, por 1 menos T, busco T minúscula, no me aparece en ningún lado, no hay tasa impositiva directa, recuerden, T minúscula es tasa impositiva directa o impuesto directo, entonces le coloco 0, más 0.25, miren, propensión marginal a importar es 0.25, lo busco en la función de importaciones. Una vez que hago la operación matemática, me queda que el multiplicador es 1.33. Paso 3, construyo la función IS. Multiplicador alfa por demanda agregada autónoma menos B. Entonces sería, colocando los datos, 1.33 por 770. 1.33 lo acabamos de calcular. 770 lo calculamos en el paso 1. Menos 4i. ¿Quién es 4i? ¿Quién es BI en este caso? ¿En dónde lo ubico? Lo ubico en la función de inversión, ¿sí? Lo traigo para acá y no le cambio el signo, no le pongo más solo porque aquí tiene negativo, siempre menos 4i. Y me da igual a 1024.1 menos 5.32i. Es decir, 1.33 por 770 y por negativo 4. Ahora ya tenemos la IS. Y si se fijan, son los mismos pasos, solamente agregamos variables. La función LM, como había dicho desde el inicio, se mantiene igual porque aquí no cambia nada. Entonces, función LM, demanda de dinero igual a oferta de dinero, todo en términos reales. Coloco los datos, sería 0.2y menos 5i igual a 400 entre 2. 400 es M, que está por acá, oferta de dinero nominal, entre el nivel de precios, que es 2, y obtengo que la oferta monetaria real es de 200. Entonces despejan para Y y les va a quedar una función LM de 1000 más 25i. Inciso B. Ingreso y tasa de interés de equilibrio.
¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hacíamos en el segundo parcial. IS igual a LM. Coloco la IS, 1024.1 menos 5.32i, y lo igualo con la LM, que es 1000 más 25i. Despejo ahora para tasa de interés, y eso lo hacen ustedes, despéjenlo. Y me sacaron la tasa de interés de equilibrio, la tasa que estoy encontrando, esta tasa de interés que estoy encontrando es la de equilibrio de 0.79. Ahora, ¿qué tengo que hacer para encontrar el ingreso? Porque ya encontré una parte de lo que me pide el inciso. Me falta el ingreso todavía de equilibrio. Voy a sustituir esa tasa de interés en ambas funciones, tanto el IS como la LM. Y lo coloco. IS, LM, Y igual a 1024.1 menos 5.32 por 0.79. Sustituyo la tasa de interés por la tasa de interés de equilibrio. Me da 1019.89. LM, Y igual a 1000 más 25 por 0.79 me da 1019.75. Recuerden que aquí la diferencia se da por los decimales. No es porque el ejercicio esté malo. Si alguien utiliza todos los decimales le va a salir la respuesta exacta, pero no utilice todos los decimales, entonces por eso me queda esa diferencia. Y siempre voy a tomar el dato mayor para seguir calculando todo lo demás. Entonces, así calculamos hasta el equilibrio. Ahora me dice, inciso C, calcula el equilibrio externo o la balanza comercial. Y la balanza comercial se calcula exportaciones menos importaciones totales, ¿sí? No importaciones autónomas. Esto es importaciones totales. Sería 490 y coloco la función de importaciones, que es 0.25 por el ingreso. ¿Y qué ingreso voy a tomar? El ingreso de equilibrio. Y siempre el dato más alto. 0.25 por 1019.89. Esta multiplicación me da 254.97. Ahora 490 menos 254.97 me da 235.03, que es un dato mayor a 0, una balanza comercial entonces superavitaria, o yo puedo decir que hay un superávit externo o comercial. Inciso D, resultado fiscal, para poder ver los dos equilibrios que pueden haber aquí, cómo nos quedan. Resultado fiscal, la fórmula es tasa impositiva directa por Y más impuestos indirectos menos el gasto del gobierno menos transferencias. Tasa impositiva directa hay, no, 0. Por 1019.89 más impuestos indirectos, que en este caso son 20, menos el gasto del gobierno, que es 120, menos transferencias, que son 0. Me queda un resultado fiscal de negativo 100. Esto es menor a 0, por lo tanto es un déficit fiscal. Y si lo quiero colocar como porcentaje del PIB sería resultado fiscal entre el ingreso por 100. Recuerden que esto es tema del segundo parcial. Solamente estoy recordando esos términos que ustedes ya conocen. Sería negativo 100, sustituyo entre 1019.89, 1019.89 por 100. Esto me da un resultado fiscal como porcentaje del PIB de negativo 9.8%. Y el último inciso es el grado de apertura, que esa fórmula, si ustedes se recuerdan, la habíamos visto en la balanza de pagos. El grado de apertura es exportaciones más importaciones totales entre el PIB o el ingreso. 490 más, coloco la función de importaciones, 0.25 por 1019.89, entre 1019.89, que es el ingreso de equilibrio, hago lo que está dentro del corchete, 490 más 254.97 entre 1019.89, 490 más 254.97 me da un total de exportaciones e importaciones de 744.97 entre 1019.89. Una vez hago la división y lo multiplico por 100, pero hay que multiplicarlo por 100, me da 73.04%. Esto es inferior a 100 y según lo que me dice la teoría, esta es una economía tentativamente cerrada. Y eso sería todo el ejercicio de comercio exterior del modelo ISLM en economía abierta. Ahora les queda practicar de este mismo tipo de ejercicio de los que hay en la guía.